Hola chicos, ¿qué tal? Es un gusto volverlos a saludar. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro contenido del curso y para este momento vamos a tener el tema de la sustracción. Recordemos que anteriormente pues ya habíamos visto lo que era la adición o suma, lo cual veíamos de que adicionar era sumar, aumentar, agrupar y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos encontrar cualquier sinónimo que sea con el mismo significado, ¿verdad? Pero para este momento vamos a tener el tema de la sustracción. Así que sin más, vamos con ello. Cuando nosotros hablamos acerca de la sustracción, nos referimos a una resta. Es decir, en algunos libros ustedes lo pueden encontrar como la sustracción o en algunos otros libros lo pueden encontrar como la resta. Sigue siendo lo mismo. Pero veamos entonces qué es una sustracción. La sustracción es disminuir, quitar o restar una cantidad de otra para obtener una nueva cantidad llamada diferencia. ¿Sí? En pocas palabras, sustraer es quitar o restar una cantidad de otra. Así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 5 manzanas y da la casualidad de que de las 5 manzanas nosotros nos comemos 2 manzanas, por lo tanto tendríamos un total de solamente 3 manzanas. ¿Sí? Es decir, o en otras circunstancias, si nosotros tuviéramos 5 manzanas y de las 5 manzanas quitamos 2, por lo tanto nos quedan nuevamente 3 manzanas. Es por ello que dentro de una resta o dentro de la sustracción intervienen ciertas partes o ciertos elementos de ellos. Dentro de las partes de la resta tenemos los que son el minuendo, el signo menos, el sustraendo y la diferencia. ¿Sí? El minuendo es la cantidad que nosotros tenemos. En este caso teníamos 5 manzanas. El sustraendo es la cantidad que vamos a quitar. Es decir, en este momento el sustraendo es 2, ya que si quitamos 2 manzanas de las 5 nos quedaban un total de 3. Al resultado se le conoce como diferencia. ¿Sí? Es decir, 3 representa lo que es la diferencia. En otros términos mucho más generales, así por ejemplo, si nosotros tuviéramos 185 manzanas, pero de esas 185 manzanas quitamos 40 manzanas, por lo tanto tenemos ahora un total de 145 manzanas. ¿Sí? Bien, ahora veamos una parte que es muy importante dentro de esta operación. Podemos afirmar también que la sustracción es una operación inversa a la adición, ya que si la adición era aumentar y añadir, entonces ahora nosotros decimos que la sustracción es lo contrario, que sería quitar o disminuir, o en pocas palabras, sustraer. Así que ahora veamos algunas particularidades que existe dentro de esta operación, que es muy importante que nosotros conozcamos. Quiero que piensen lo siguiente. ¿Sí? Nos vamos a guiar de este pequeño ejemplo acerca de las manzanas. Supóngase que ahora ustedes tienen las 3 manzanas, ¿sí? Pero anteriormente, de un grupo total de manzanas, ustedes se habían comido las 2. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántas manzanas habrán tenido al inicio? Si ahora tienen 3, pero ya se han comido 2. Por lo tanto, para saber cuántas manzanas tuvieron al inicio, tendríamos que venir y sumar las que tienen actualmente con las que ya se han comido. Es decir, tienen 3 manzanas más 2 manzanas que ya se han comido, hacen un total de 5. Entonces tenían 5 manzanas. Por lo tanto, hablemos ahora acerca de la comprobación de una resta. Si nosotros nos guiamos acerca de este pequeño ejemplo, diríamos
que para comprobar si una resta se encuentra correcta, utilizaríamos la siguiente expresión matemática. La diferencia más el sustrayendo nos da como igual el minuendo. Más adelante, cuando ustedes ya empiecen a trabajar una matemática un poquito avanzada, nos vamos a dar cuenta de que esto representa lo que se conoce como la ecuación de una resta. ¿Sí? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones matemáticas que en algunos casos hacen de al menos un valor desconocido, ¿sí? Pero en este caso nosotros lo vamos a plantear como la comprobación de una resta. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos comprobar si esta resta está correcta, tendríamos que sumar la diferencia, que en este caso es 145, más el sustraendo. Vean, el sustraendo es 40, y como resultado nos tiene que dar el minuendo, que en pocas palabras es 185. En efecto, si nosotros sumamos 145 más 40, nos daría un resultado de 185. En esta ocasión les voy a pedir que desde la comodidad de su hogar resuelvan esta suma, ¿sí? Es decir, comprueben si esta suma es realmente 185, de la misma forma en la cual ya lo habíamos practicado anteriormente. Es decir, podrían trabajarlo haciendo una reacomodación vertical, así como en esta operación, solo que no es una resta sino que una suma, y verificar si el resultado es 185. Sin embargo, en alguna ocasión yo les había mencionado de que es muy importante que desde ya vayamos asimilando que se pueden escribir de dos formas. Es decir, estamos acostumbrados a tenerlo en forma vertical, pero también es muy importante que lo veamos de forma horizontal, ya que en algunos cálculos matemáticos es muy importante o es muy esencial verlo de las dos formas para que no tengamos que venir y reacomodarlo. Vamos ahora con un pequeño ejemplo. Ejemplo de sustracciones. Nos da lo siguiente: 47 menos 30, ¿sí? Y 48 menos 2. Entonces lo que nos piden aquí, en pocas palabras, es averiguar la diferencia, es decir, la resta entre estas dos cantidades, vean. Ya que si a 47 le quitamos 30, pues nos va a dar un resultado o una diferencia, ¿sí? Muy bien, el proceso para ejecutar cada una de estas sustracciones es muy similar a la que practicábamos dentro de las adiciones. Como recordarán, en las adiciones lo que hacíamos era justamente sumar las partes de las unidades y sumar las partes de las decenas, de la centena, de la unidad de millar, de la decena de millar, y así sucesivamente. Pero si nos damos cuenta, hasta este momento solo tenemos ejemplos que tienen como máxima posición hasta la decena, ¿sí? Hasta la decena. Por lo tanto, debemos venir y restar la parte de las unidades y la parte de las decenas. Ahora veamos. A 7 le quitamos 0, es decir, no le quitamos nada. Es como que si nosotros tuviéramos las 7 manzanas, pero no nos quitan ninguna. Entonces seguimos teniendo las 7 manzanas, ¿sí? Seguimos teniendo las 7 manzanas. Dado de que no nos afecta en nada, hagamos 7, ¿sí? Ahora vamos con las partes de las decenas. A 4 manzanas le quitamos 3 manzanas, entonces nos va a quedar un total de una manzana. Por lo tanto, podemos asumir que la diferencia entre 47 y 30 nos da como resultado 17. Ahora, veamos si realmente esto es correcto. Es decir, ejecutemos ahora la comprobación de esta resta. Dijimos de que para poder comprobarla debemos sumar la diferencia más el sustraendo, y esto nos daría como resultado
al minuendo. Veamos dentro de esta operación la diferencia. Nos dio 17, vean, 17 más el sustraendo, que es 30, y esto nos va a dar como resultado al valor del minuendo. El minuendo en este caso sería 47. Entonces, si nosotros sumamos nuevamente acá 17 más 30, tendrá que darnos como resultado 47. En efecto, es realmente 47. Por lo tanto, podemos asimilar que acá no hay ningún error dentro de esta resta. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dan 48 menos 2, o la diferencia entre 48 y 2. Veamos entonces, si a 48 manzanas que nosotros tenemos le quitamos 2, ¿cuánto nos quedaría? Nuevamente repetimos el mismo proceso. Restamos la parte de las unidades, que en este caso es 8 menos 2. Esto es igual a 6. ¿Sí? A 6. Ahora acá, cabe resaltar que en esta ocasión, si nosotros tuviéramos 4 decenas, pero no nos quitan nada, ¿sí? Entonces, nuevamente, quedaría un valor de 4, ¿sí? Es decir, nos quedarían 46 manzanas. Por lo tanto, 48 menos 2 hace un total de 46, ¿sí? Nuevamente podemos corroborar la comprobación, es decir, ejecutemos la comprobación, perdón. Y para comprobarla dijimos que es la diferencia, que es 46 más el sustraendo, que en este caso es 2, y esto nos va a dar un resultado de 48. Por esa ocasión, pues es muy importante lo que les indicaba hace un momento, que aprendamos a ver tanto en forma vertical como en forma horizontal, ya que si nos damos cuenta acá es un cálculo bastante simple y sencillo. Por lo tanto, nos ahorraríamos el proceso de venir y reacomodarlo de forma vertical, ¿sí? Veíamos de que también para poder comprobar una sustracción utilizamos la expresión matemática, o, dada la redundancia, la ecuación de una sustracción, que es igual a la diferencia más el sustraendo, y esto nos va a dar como resultado al minuendo. Tal es el caso de estos ejemplos que ya hemos practicado, ¿sí? Así que nuevamente, dentro de la comodidad de su hogar, les voy a pedir que vayan corroborando cada una de estas operaciones y posteriormente verificar si el resultado es la correcta. Bien, hasta el momento lo que nos hemos encontrado son ejemplos de sustracciones como máxima posición hasta las decenas. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Si nos damos cuenta ahora, nos dan la cantidad de 1238 menos 1114. Es decir, como máxima posición ahora tenemos hasta la unidad de millar. Vean, hasta la unidad de millar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos unidad, decena, centena y unidad de millar. Ahora, si nos damos cuenta acá, pues ya es un ejemplo un poquito más complejo, ya que tenemos hasta la cuarta posición, pero no es nada complicado. El proceso sigue siendo la misma. Entonces, para iniciar, vamos a empezar por reescribir cada una de estas cantidades de manera vertical, ¿sí? Recuerden que eso se hace de acuerdo al valor relativo de cada dígito que forma cada una de estas cantidades. Por ejemplo, en el caso de 1238 tiene una unidad de millar, más 2 centenas, más 3 decenas, más 8 unidades. En el caso de 1114 tiene una unidad de millar, tiene una centena, tiene 3 decenas,
y tiene, tiene una decena y tiene 4 unidades. Ahora veamos cuál es la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, cuál es el resultado de esta resta. El proceso sigue siendo el mismo, ¿sí? Debemos venir y operarla según las posiciones, es decir, las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas y la unidad de miar con la unidad de miar. Por lo tanto, tenemos acá, colocamos los números verticalmente según el valor posicional, es decir, según el valor relativo, y posteriormente restamos las unidades. En este caso son 8 unidades menos 4 unidades, eso es igual a 4 unidades, ¿sí? Es igual a 4. Ahora restamos las decenas, que son 3 decenas menos una decena, eso nos da como resultado 2 decenas, es decir, a 3 le restamos 1, es igual a 2. Ahora veamos, en las partes de las centenas, al restar las centenas, que son 2 centenas menos una centena, esto es igual a una centena, ¿sí? Ahora restamos la unidad de miar. A 1 le restamos 1, eso da como resultado el 0, es decir, da como resultado 0. Sin embargo, en esta ocasión es muy esa disposición de cada uno si quisiéramos escribir el 0, ya que en este caso no nos afectaría nada agregarle el 0, porque se supone que serían 0 unidades de millar. Por lo tanto, seguramente esta cantidad se encuentra desde la centena hacia la unidad, que sería 124. Repito, podríamos dejar el 0 también, es decir, 0 unidad de millar, ¿sí? Ya que en todo caso, pues cualquiera de los dos resultados es la correcta. Sin embargo, en algunos libros lo que prefieren es dejar solamente el 124, pero no nos afectaría nada agregarle 0, así que vamos a dejarlo como 124. Vamos ahora a recapitular un poquito de información, ¿sí? Veíamos que la sustracción es la operación inversa a la suma, ya que si sumar es añadir, es aumentar. Por lo tanto, ahora la resta o la sustracción consiste en quitar, disminuir o sustraer, ¿sí? Que en todo caso sería lo mismo. Muy bien. También veíamos de que el proceso para ejecutar una sustracción es muy similar a la suma, ya que en la suma nosotros veníamos y sumábamos las partes de las unidades, las decenas, las centenas, la unidad de millar. Ahora, como se trata de una resta, entonces quitamos las unidades con las unidades, las decenas con las decenas, las centenas con las centenas y la unidad de millar con la unidad de millar. Sí. Muy bien, continuamos con la siguiente situación. Ahora nos brindan ejemplos de sustracciones con desagrupación. Como recordarán, en la operación anterior, que era la suma, veíamos las sumas con agrupación. Lo veíamos con agrupación porque nos guiábamos precisamente de lo que significa sumar, que era agrupar o aumentar. Ahora, como estamos hablando de una resta, entonces es por ello que en este momento utilizamos la palabra desagrupación. Por lo tanto, vamos a ver unos ejemplos de sustracción con desagrupación. Y para ello nos vamos a guiar del siguiente ejemplo, ¿sí? 520 menos 269. Vamos a ir reacomodando esto en forma vertical, siempre ordenando las unidades con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas. Si en dado caso tenemos hasta la unidad de millar, por lo tanto sería la unidad de millar con la unidad de millar, la decena de millar con decena de millar y así sucesivamente. Pero en este caso tenemos como máxima posición hasta las centenas. Entonces tenemos la cantidad de 520
menos 269. ¿Sí? El proceso es muy similar a la suma, ya que en la parte de la suma nosotros veníamos y sumábamos en este caso 0 más 9 y eso nos daba como resultado 9, ¿sí? Pero ahora ya no se trata de una suma, se trata de una resta. Por ello decimos lo siguiente: a 0 le restamos 9, pues seguramente ustedes dirán, no se puede, es decir, no se puede quitar 9 de 0. Es acá donde interviene la parte de la desagrupación, que consiste precisamente en desagrupar la posición de las decenas con las posiciones que tengan, con las posiciones que estén a la derecha de él. Es decir, si estas dos decenas lo desagrupamos para poder agregarle una decena a la parte de la unidad, entonces ahora ya nos quedaría 10 menos 9, ¿sí? Que en todo caso es igual a 1. En algunos libros nosotros lo podemos encontrar como el ejemplo de sustracción con desagrupación, o también lo podemos encontrar como sustracción con llevar o llevadas. Es decir, en este caso, resumiendo esta parte, como 0 menos 9 no se puede, por lo tanto este 2 le presta 1 a 0 y se queda en valor de 10. Por lo tanto, a 10 le quitamos 9, ahora sí se puede, que sería igual a 1. Como este 2 le prestó 1 a 0, por lo tanto se quedó en valor de 1. ¿Sí? Si a 1 le restamos 6, pues no se puede quitar 6 de 1. ¿Sí? Por lo tanto, esta posición que tenemos acá, que es de la centena, le presta 1 a esta. Por lo tanto, ahora se vuelve en valor de 11. Ahora decimos, a 11 le restamos 6, es igual a 5. ¿Sí? Como este 5 le prestó 1 a esta posición, entonces se quedó en valor de 4. Por lo tanto, ahora decimos, a 4 le restamos 2, eso nos da como resultado 2. Por lo tanto, la diferencia de estas dos cantidades es igual a 251. ¿Sí? Nuevamente, pues les voy a pedir que ahí desde la comodidad de su hogar me realicen la comprobación de esta resta y verificar si realmente el resultado es la correcta. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora tenemos 359 menos 397. Ya vimos de que al restar estas dos cantidades nos va a dar como resultado la diferencia entre cada una de ellas. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que venir y reacomodar cada una de estas cantidades en nuestro recuadro según la posición de cada dígito. Por lo tanto, en esta sería 459 menos 397. Por lo tanto, procedemos ahora a restar cada una de estas cantidades, siempre de acuerdo a las posiciones en las que se encuentran. Vamos a iniciar con las unidades. Decimos, a 9 le restamos 7, eso nos va a dar igual a 2, ya que si nosotros sumamos 7 más 2 nos da como resultado 9. Ahora veamos en la siguiente. A 5 le quitamos 9, pues no se puede. ¿Sí? No se puede. Entonces viene este 4 y le presta 1 a este 5. ¿Sí? Por lo tanto, ahora se convierte en 15. Como este 4 le prestó 1 a 5, por lo tanto, ya no es 4. Ya no es 4, sino que se queda en valor de 3.
Muy bien, ahora sí. Vamos ahora con los nuevos valores. Entonces, decimos, perdón por acá, para que no nos confundamos, vamos a agregar vamos a tachar este 5, ya que ese 5 ahora ya no es el valor, sino que ahora es 15, ¿sí? Ahora decimos, a 15 le quitamos 9, eso nos da como resultado 6, ya que si nosotros sumamos 9 más 6, eso nos va a dar como resultado el minuendo, que en este caso sería 15 según la posición. Ahora veamos, a 3 le quitamos 3, es decir, nos quedaría una diferencia de 0, ¿sí? Nuevamente, si nosotros quisiéramos escribirlos, no habría ningún problema, ya que no nos afectaría. Por lo tanto, la diferencia entre 459 y 397 es igual a 62, ¿sí? Ya que si nosotros venimos y quisiéramos comprobar si realmente cada una de estas extracciones está correcta, tendríamos que venir y ejecutar la comprobación, que consistiría en sumar la diferencia con el sustraendo. Perdón, la diferencia más el sustraendo, y esto nos daría como resultado, perdón por acá, nos daría como resultado al minuendo, ¿sí? Nos daría como resultado al minuendo. Entonces, nuevamente, desde la comodidad de su hogar, les voy a pedir que me realicen la comprobación de esta sustracción y posteriormente verificar si el resultado es la correcta. Luego de haber visto algunos ejemplos acerca de la sustracción con desagrupación, vamos con lo siguiente. Dijimos que tanto la adición y la sustracción son operaciones completamente inversas, ya que si la adición es sumar, por lo tanto sustraer es restar, o si adición es añadir, entonces sustraer significa quitar, ¿sí? Ahora veamos cada una de estas operaciones, pero como operaciones inversas. Como recordarán, en la clase anterior veíamos que las partes de la suma era sumando más segundo sumando es igual total. Es decir, un primer sumando más un segundo sumando nos daría como resultado una suma o total, ¿sí? También dijimos que esta expresión matemática representa lo que se conoce como una ecuación. Veíamos que una ecuación es precisamente la igualdad entre dos expresiones matemáticas. Es decir, entre dos expresiones matemáticas, esta sería la primera expresión y esta sería la segunda expresión, ¿sí? Entonces veíamos de que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones matemáticas, ¿sí? Y que en algunos casos pues van haciendo uso de variables. Como recordarán, en clase veíamos que una variable es un valor que va a cambiar según las circunstancias en las cuales nosotros la utilicemos, ¿sí? Así, por ejemplo, esto a nosotros nos va a dar la oportunidad de conocer, ya bien sea el valor de un primer sumando, el valor de un segundo sumando, o cualquiera de las dos que nosotros queramos, ¿sí? Así, por ejemplo, noten que si en esta ocasión nosotros quisiéramos conocer cuál es el primer sumando, es decir, un número más un número desconocido, más un segundo número, pues nos va a dar un total, ¿sí? El proceso para verificar cuál es el primer sumando, ¿sí? ¿Cuál es el primer sumando? Es la siguiente. Al total nosotros debemos de restarle el segundo sumando.
Es por eso que nosotros hablamos de que la suma es la operación inversa a la resta, ya que para conseguir este resultado debemos dejar en un solo lado de la igualdad, es decir, noten que esto es una igualdad, al primer sumando. Por lo tanto, al segundo sumando lo trasladamos al segundo lado de la igualdad, pero con su operación inversa. Es decir, la operación inversa a la suma es la resta. Es por eso que nosotros debemos de venir y restarlo. En algunos libros a esto se le conoce como el inverso aditivo de la suma, ¿sí? Pero acá solamente lo vamos a trabajar como las operaciones inversas. Más adelante, seguramente cuando ustedes ya estén trabajando una matemática un poquito más avanzada, se van a dar cuenta de esto. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos un primer sumando, que no sabemos qué número es, pero que si al sumarle 20 nos va a dar como resultado 80, entonces debemos venir y determinar el valor del primer sumando. Entonces, para poder encontrar el valor del primer sumando, dijimos de que al total debemos restarle el segundo sumando. Bien, entonces para poder encontrar el valor del primer sumando, al total debemos restarle el segundo sumando. Es decir, el segundo sumando el total es 80 y el segundo sumando es 20. Entonces debemos restar 80 menos 20. Y eso nos da como resultado 80 menos 20 es igual a 60. Entonces, este segundo número o este primer sumando representa al 60, ya que si nosotros introducimos 60 en esta ecuación, así como acá 60, nos daríamos cuenta de que 60 más 20 es igual a 80, ¿sí? De que 60 más 20 es igual a 80. Veamos un segundo ejemplo. Ahora nos dan, para poder encontrar el segundo sumando, dijimos que iba a ser igual al total menos el primer sumando. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos en esta ocasión a 60 más un número que no se sabe es igual a 80. Bien, entonces decimos que si a 60 le sumamos un número que no se conoce su valor, es igual a 80. En algunos libros, o más adelante, ustedes se van a dar cuenta que más de alguna ecuación tiene un valor desconocido que se identificaba con una letra del alfabeto, es decir, una letra del abecedario. Así, por ejemplo, si nosotros decimos que es la letra X, entonces el proceso es lo mismo. El proceso consiste en determinar el valor de este número o de esta X, que también se le conoce como variable, ¿sí? Entonces significa encontrar el valor de esta variable que haga cierta esta igualdad. Por lo tanto, para poder encontrar el valor de esta variable, es decir, el valor de X, dijimos que iba a ser igual al total, que en este caso es 80, menos el primer sumando. El primer sumando es 60. Entonces, si nosotros restamos 80 menos 60, eso nos daría un resultado de... Entonces, esto nos daría un resultado de 80 menos 60, que es igual a 20. Por lo tanto, el valor de X en esta ecuación tendría que ser de 20, ya que si nosotros sustituimos 20 dentro de esta ecuación, tendríamos como resultado al número 80. Veamos, si nosotros introducimos 20 en esta ocasión, sería 60 más 20, y 60 más 20 en efecto es igual a 80. Por lo tanto, el valor de X en esta ocasión es igual a 20, ¿sí? Bien, luego de haber visto la parte de la suma o la ecuación de la suma, vamos ahora con la ecuación de la resta. Dijimos de que las partes de la resta eran el minuendo
menos el sustraendo. Y también veíamos que para poder determinar si una resta estaba correcta, debíamos sumar la diferencia con el sustraendo y nos daría como resultado el minuendo. Por lo tanto, el minuendo nos quedaba que era igual a la diferencia más el sustraendo. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos encontrar el minuendo de una resta, entonces a la diferencia debemos sumarle el sustraendo. Bien, ahora supóngase que si nosotros quisiéramos encontrar cuál es el valor del sustraendo, es decir, el sustraendo en esta ocasión sería igual a el minuendo menos la diferencia. ¿Sí? Entonces nos queda que al final conseguiríamos cada una de estas ecuaciones. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Nos dicen lo siguiente: encuentra el valor de la variable en cada ecuación. Número 1, tenemos un número desconocido, que en este caso lo estamos identificando con la letra Y, menos 450, el resultado es 200. Entonces, si nos damos cuenta, este es el minuendo, este es el sustraendo y esta es la diferencia. Por tanto, lo que nosotros queremos determinar acá es el valor del minuendo. Perdón, debemos encontrar el valor, en este caso, del minuendo. Entonces, para poder determinar el minuendo, dijimos que iba a ser igual a la diferencia más el sustraendo. Veamos entonces cómo nos quedaría acá. El minuendo, que es Y, va a ser igual a la diferencia, que en todo caso es 200, más el sustraendo, que es 450. Entonces eso nos va a dar como resultado al valor del minuendo. Veamos acá cuál sería el valor del minuendo. Sumamos estas dos cantidades, es decir, 200 más 450, eso nos daría como resultado 650. Por lo tanto, el valor de esta variable, es decir, el valor de Y en esta ecuación, es igual a 650. Bien, dijimos de que encontrar el valor de una variable dentro de una ecuación es justamente encontrar el valor de esa variable que haga cierta esa igualdad. Es decir, si nosotros sustituimos este número dentro de esta ecuación, recordemos de que la ecuación que nos habían dado es Y menos 450 es igual a 200. Pero si ahora nosotros sustituimos este valor que ya conocemos dentro de esta ecuación, en teoría nos tendría que dar lo mismo. Es decir, Y, que es 650, menos 450, que es el segundo, que es el valor del sustraendo. Esto nos daría como resultado 200. Y en efecto, si nosotros corroboramos ahí dentro de la comodidad de nuestro hogar esta resta, veríamos que 650 menos 450 en efecto es 200. Y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos encontrar el valor del sustraendo, ¿sí? El valor del sustraendo, pues ya veíamos de que es el minuendo menos la diferencia. Bien, chicos, hemos llegado ya al final de nuestro video. Ha sido un gusto volver a compartir con ustedes. Espero que cada uno se encuentre lo mejor que se pueda dentro de la comodidad de su hogar, siempre siguiendo las indicaciones que nuestras autoridades nos indiquen. Desde ya les mando pues un fuerte y caluroso abrazo
Espero volverlos a ver pronto y esperemos en Dios que pronto volvamos nuevamente al colegio y tengamos la oportunidad nuevamente de darle gracias por permitirnos estar reunidos y por la vida y la bendición que recibimos a diario. Ha sido un gusto, nos volveremos a ver en el próximo video. Muchas gracias.